Santo Domingo, ciudad primada y piadosa, es poseedora del monumento colonial eclesiástico más importante del Nuevo Mundo. Su catedral metropolitana, Santa María de la Encarnación, erigida el 12 de mayo de 1512, conserva a través de los siglos su gran valor religioso, histórico, artístico y urbano. Cada espacio en ella es historia. El 25 de marzo de 1521 se colocó su primera piedra. Ya para 1540 estaba prácticamente terminada. Es basílica menor por concesión papal de Benedicto XV, metropolitana por ser la sede del Arzobispado de Santo Domingo y primada por ser la primera en ser erigida en el Nuevo Mundo. Sus tres hermosas portadas nos dan las primeras señales de la influencia de distintos estilos, donde el gótico tardío predomina sobre todo en su estructura interna. Los portales norte y sur son los más antiguos, ya que debieron estar construidos en 1528. Desde la plaza se puede admirar su majestuosa estructura. El techo, con diferentes alturas, cubiertos de bóvedas, atestiguan las diferentes etapas en que fueron levantadas sus capillas. Unas gradas de piedra de 6 peldaños permiten el acceso a esta puerta terminada, quizás cuando todavía vivía el obispo Geraldini, gran propulsor de los trabajos de construcción de la catedral, o pocos años después de su muerte, en 1524. Tallado sobre el arca de entrada, una cartela escrita en latín. Hace referencia al patriarca romano Alexander II y al propio obispo Alejandro Geraldini. Pese a ser esta fachada la más antigua, es también la más modesta. Su belleza está unida a la provincial claustra de la catedral, conocida hoy como Plazoleta de los Curas, y a los arcos de sus callejones, convirtiéndola en uno de los más llamativos conjuntos del Santo Domingo colonial. La puerta norte, de estilo gótico y de gran valor arquitectónico, se terminó de construir en 1527, cuando aún la catedral estaba inconclusa. Sobre ella fue incorporada al templo a principios del siglo XVII la edificación destinada a la sala del Cabildo Catedralicio. 2 bancos de piedra parecen separar visualmente los espacios del portal de la puerta gótica del Gran Muro Norte, que descansa sobre la Plaza Mayor. Múltiples arcos, bolas isabelinas, un jarrón de azucenas que representaba las armas de la catedral, son algunos de los elementos que decoran la hermosa puerta. 3 nichos en su tímpano con las imágenes de la Santísima Virgen, titular del templo, de Santo Domingo de Guzmán, patrón de la ciudad, y la de San Saturnino, patrón de los constructores, elegido también como patrón contra las plagas, señalan una época en la historia de la catedral y la de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán. Una inscripción sobre la puerta en el lado interior de la iglesia revela que para 1517 la catedral ya estaba construida hasta esta parte bajo la dirección del dián Don Rodrigo de Bastida. La fachada principal de estilo plateresco nos muestra el imponente y amplio atrio de entrada. Un impresionante friso, decorado con centauros florales, hornacinas con los personajes más relevantes de la historia de la iglesia, resaltan en esta bella puerta. El escudo del blasón imperial de Carlos V coronan su sagrada entrada, que según historiadores
se terminó hacia 1541, fecha que se consagra la catedral. Su escultorial fachada se complementa con su peculiar torre de campanario. Prohibida una vez su construcción por orden real en 1543, pese a haberse levantado su base. Ante esta situación, una espadaña fabricada en ladrillo fue colocada en el techo de la sacristía y destruida por Francis Drake. Posteriormente, en 1673, un terremoto lo inclinó hacia la capilla mayor, por lo que decidió colocarlo sobre la original base. 5 campanas, fundidas en diferentes años, cuelgan sobre los arcos del peculiar campanario. En enero del año 2015, toques de sonido mediante badajos electrónicos le fueron instaladas a las antiguas campanas, permitiendo que bellas y diferentes formas de tañados avisen las actividades religiosas en el sagrado templo. Si sobrio y trabajado es el exterior, el interior de la Primada de América es sinónimo de devoción, solemnidad e historia. Sus 3 naves, sus 14 capillas, sus monumentos funerarios, sus vidrieras, el presbiterio y los 2 retablos colocados en las cabeceras de las naves laterales son espacios de oración y de expresión de las tradiciones religiosas de mayor antigüedad en la isla. Las capillas fueron construidas paulatinamente después de terminada la estructura principal del templo, a lo largo de más de 300 años, con la peculiaridad de que ninguna se comunican entre sí. Algunas de ellas fueron fundadas por cofradías y por personajes de la colonia, para que a la hora de su muerte les sirvieran de sepultura. La dedicada a Santa Ana, conocida también como la Capilla del Obispo Bastidas, en la nave sur, es la segunda en antigüedad y una de las más valiosas del templo. La tumba del obispo Rodrigo de Bastidas, fallecido en 1569 y fiel continuador de la construcción de la catedral, está bordeada por azulejos sevillanos de la época de la edificación de la capilla. Escenas bíblicas y varias lápidas que cubren el suelo catedralicio componen parte de esta antigua capilla, que hoy en día permite el acceso a la amplia sacristía. Al lado de ella, la capilla llamada del Bautismo o de San Juan Bautista, terminada para el año 1540, conserva una bella pila bautismal de mármol de principios del siglo XX, obra de talleres italianos, dedicada originalmente a San José. No se precisa el año en que pasó a ser baptisterio. Una pintura en óleo sobre tabla de la Inmaculada Concepción del siglo XVII, considerada como una de las obras de mayor valor artístico de la catedral, cuelga en la pared derecha de la sacramental capilla. Construida por don Diego Caballero de la Rosa para su sepultura familiar en la segunda mitad del siglo XVI, la capilla del Santísimo Sacramento es la mejor elaborada y ornamentada. Su boca capilla es la más hermosa de la catedral. 2 grandes ventanas rectangulares custodian el altar de plata del siglo XVIII, sobre el retablo barroco de caoba fina, artísticamente tallada. Un hermoso sagrario en plata labrada, de 1729, domina el centro del retablo. Las tumbas del obispo Alonso de Fuenmayor y de Diego Caballero, su iniciador, y la de su esposa, sobresalen por la losa de mármol esculpida con sus armas en alto relieve en su sacro suelo. Personalidades importantes de épocas recientes también tienen su sepultura en esta singular capilla, que antaño funcionó como parroquia del sagrario de la catedral.
Toda la parte superior de la capilla está adornada con pinturas antiguas de los 12 apóstoles, enmarcadas en grandes cuadros ovalados. 2 pinturas representan a los evangelistas. Solo San Marcos no está en la colección de pinturas en forma de medallones. Contiguo a la capilla hacia el oeste está la dedicada a San Pedro Apóstol. Fue la última en ser construida. Su imagen se representó sentado en un trono, el cual es sostenido en sus 4 bases por los símbolos y atributos de los 4 evangelistas tallados en madera. A su lado está la capilla de San Francisco de Paula. Se ignora la fecha exacta de su construcción. Documentos de 1649 la señalan dedicada a la Santa María Magdalena. En 1862, la capilla aparece en un inventario con el nombre de San Francisco de Paula, con una imagen de este en el centro de su retablo. Hoy en día, en sus paredes, distintas advocaciones hispanas de la Santísima Virgen engalanan la capilla como tributo a la Madre de Dios en la América Latina.